Hola amigos, bienvenidos a Reflexiones por el Mundo de Haskell. En el día de hoy vamos a hablar sobre los hechizos de repudio. Muchas personas me escriben para preguntarme qué significa un hechizo de repudio. Un hechizo de repudio, muchas personas lo confunden con hechizo de amor, de odio. Tiene un matiz de odio, pero no a la vez. ¿Por qué? Porque un hechizo de repudio está más bien enfocado al asco, al querer hacer el daño, el máximo daño que sea posible. Bien, para nosotros, para las personas que nos dedicamos a lo que es la magia o la brujería, es muy difícil poder focalizar a veces la persona cómo te ha hecho el hechizo, dónde puede estar ese hechizo con tu nombre, con tus datos, pero tu nombre porque tenga una fotografía, enterrado, ¿no? O si lo está velando, estas cosas, ¿no? A veces no es tan fácil. Muchas personas dicen, no, pero eso es muy fácil verlo en las cartas o de pronto a través del huevo. No es tan fácil como lo pintan, ¿bien? Para que una persona pueda librarte, un chamán o un brujo o una bruja te pueda librar de un hechizo de repudio, tiene que ser muy bueno la persona con quien te pongas a las manos de ellos, ¿no? Bien, he visto muchas personas que me han escrito y me han dicho que sí, que ellos se han podido librarse de un hechizo de repudio a través de hechizos o de hechiceras o de hechiceros que practican la imposición de las manos. Bien, yo no practico la imposición de las manos, primeramente porque no soy la ciencia, no soy médico, no soy la ciencia, como he dicho. Segundo, porque no soy Jesucristo, un hombre, un profeta, un mesías que curaba a la gente con la imposición de las manos. Tercero, pues no soy apóstol, bien, como para curar yo con la imposición de las manos. Y posiblemente pueda tener ese don, pero yo nunca lo he descubierto, nunca lo he practicado con la imposición de las manos. Incluso la única manera que he podido practicar con la imposición de las manos es cuando me toca la cabeza, cuando tengo una migraña o tengo un dolor de cabeza, y a veces me ha resultado que poniéndome las manos en la cabeza me cure el dolor. Es lo único que he llegado. Pues curar un hechizo yo con la imposición de las manos, muy difícil para mí porque nunca lo he practicado. Bien, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que los hechizos de repudio no se curan con la imposición de las manos. Hay que encontrar el origen de dónde está esa persona enterrada, sepultada o velada. Bien, ¿cómo se puede hacer un hechizo de repudio? Primeramente, para hacer un hechizo de repudio se necesita partes de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos las uñas, necesitamos ropa de la persona, sobre todo ropa interior, necesitamos cabello de la persona, necesitamos secreciones de la persona, necesitamos sangre, todas estas cosas que sean lo que envuelve a la persona. Bien, no es cierto que también se puede hacer un hechizo de repudio escribiendo en una hojita el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento de la persona. No, señores, no. Se necesita foto para esto. Esto puede que sea foto, sí, pero no el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque si somos nosotros 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, 7.000 millones de habitantes pueden llamarse Eduardo Pelito de los Palotes. Y ese Eduardo Pelito de los Palotes puede haber nacido en febrero del 80, del 90, del 95, incluso del 2018. Entonces no es posible hacer un hechizo de repudio, porque tendríamos que hacer ese mismo hechizo de repudio para varias personas, para varios millones de personas que tengan ese mismo nombre. Esto es importante. Otra parte que voy a encajar dentro de lo que estoy diciendo es que en la antigüedad, antaño, los brujos no escribían porque eran analfabetos. Los chamanes no escribían porque eran analfabetos. Las brujas no escribían porque eran analfabetas. Bien. Y el papel y la tinta era demasiado caro como para tener ese poder adquisitivo ellos. Cuando el brujo era un gentil o la bruja era un gentil, pues tampoco utilizaban la foto, porque en ese entonces no había fotografía, sino que había que dibujar. Claro, cuando eran gentiles esta gente y se podía pagar una tinta o una hoja, tampoco lo utilizaban.
¿Por qué no lo utilizaban? Porque tenían más al alcance de sus manos poder sacar huesos de los cementerios, el corazón de una cabra, el corazón de una vaca, incluso el corazón del mismo enemigo. ¿Cómo lo podían hacer? A través de lo que se llama la telepatía de la mente. Lo podían ellos dibujar y destrozarlos. Esto es muy de antaño. Por lo cual las personas que estudian todo esto, yo siempre he dicho que hay dos formas de ser brujo, el que nace y el que se hace. Lo que se están haciendo tienen que saber perfectamente que esto de los papelitos y las hojitas y los nombrecitos y esto no es una cosa cierta en antaño. Eso es una cosa muy moderna que lo ponen ahora para decir yo soy de magia blanca. ¿Bien? ¿Cuáles son los síntomas que una persona siente cuando sufre un hechizo de repudio? Muy fácil. Si tú eres una persona que eres muy abierto en el amor, eres un guaperas o una mujer muy bonita, tienes suerte en el amor, tienes suerte en el trabajo, tienes suerte en la salud y todo lo que te rodea es muy bueno, de la noche a la mañana ves que lo que era blanco ahora es negro, no es gris, sino negro. ¿Qué es lo que hace atractivo el hechizo de repudio? Invocar un espíritu. Un espíritu que va a estar las 24 horas del día con el individuo a quien recibe ese hechizo de repudio. Bien, los hechizos de repudios, ¿cómo se pueden hacer? Pueden ser de sangre, pueden estar cubiertos de tierra de cementerio, y esto también es importante que tengáis en cuenta, las tierras de cementerio. Tener tierra de cementerio no es ir al cementerio y coger la tierra que están a los alrededores de las tumbas. En el cementerio hay muchísimo material que solo conoce un entendido en lo que es la magia, la brujería. Entonces, en el mismo cementerio nos podemos encontrar con determinadas personas que están enterradas ahí y que pueden servir de canal para determinados objetivos. Claro, yo no puedo extenderme mucho a través de este canal porque entonces sabrían cuál es el secreto que existe en lo que es el cementerio. Otras personas que dicen que en el cementerio pueden haber espíritus. A ver, señores, en el cementerio me sobran los deditos de la mano. Encontraré más espíritus en un hospital vagando. Encontraré más espíritus o almas en penas en un túnel. Incluso podré encontrar más espíritu en una comandancia de policía que en el mismo cementerio. Así de claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos materiales se pueden sacar dentro del cementerio, sí, pero no es precisamente lo que la gente dice, no es una tierrita solamente de cementerio, no. Son otras cosas que se busca, que eso lo sabe, pues, lo que nos encontramos, lo que es la hechicería. Bien. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta sobre lo que estamos nosotros sufriendo un hechizo de repudio? A través de las cartas, sí, a través de las cartas te puede decir que tú estás siendo embrujado por determinada persona y todo esto. Mucho de esto es falso. ¿Bien? Muchas de estas leídas de cartas son falsas. ¿Cómo también nos podemos dar cuenta? A través de una bola de cristal. Sí, a través de una bola de cristal. También nos podemos dar cuenta si nosotros ponemos demasiada leña o demasiado fuego con carbón o con leña enfrente a la persona que supuestamente tiene un hechizo de repudio. La llama habla por sí sola. Bien, también nos podemos dar cuenta a través de esto, del tabaco, el cigarro, del puro, como lo conozcáis aquí en España. Esto, ¿qué es lo que nos va a nosotros aportar? Esto nos aporta el sabor que tiene el hechizo de repudio. Esto se lo pasa uno por el cuerpo de la persona y después se conjura este producto, se lo conjura y después se lo fuma. Entonces, claro, la persona a quien se le va a fumar tiene que estar presente, ¿no? Y efectivamente, ¿qué es lo que nos aporta esto? Pues el sabor que tiene, ¿no? Puede venir un sabor muy como azufre, puede ser un sabor
de caca, puede ser un sabor de orina, puede ser muchos sabores, ¿no? Incluso de pimienta, puede ser de sabor de que si estás borracho, incluso te produce a ti vómitos, y incluso de esto te tiene la persona que lo hace protegerse mucho, ¿no? Hacerse muchas limpiezas. Bien, en el huevo también se puede ver, pero claro, en el huevo lo último que podría demostrarlo en el huevo es que o el vaso se reviente, o el vaso se ponga negro, o el vaso comience a apestar azul. Bien, todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con los hechizos de repudio? Los hechizos de repudio es como poner una manzana tan rica, tan roja, y la dejamos un par de días y vamos a descubrir que la manzana le está saliendo gusanos. Pues así funciona el hechizo de repudio. Va poco a poco, hasta que comienza a acelerar. La persona que lo percibe, en antaño, una persona, un hechicero que le hacía un hechizo de repudio a una persona determinada, esta persona moría porque moría, o sea, era una declaración de muerte. En la actualidad nosotros hacemos y vemos el repudio. El repudio es un alejamiento, es un asco. En la política lo vemos. Hace poco hemos visto un repudio colectivo hacia el Partido Popular. Y también existe los repudios, por ejemplo, hacia una persona, hacia un vecino, hacia, por ejemplo, quienes hacen estos tipos de hechizos. Por ejemplo, si tú eres la nuera y tu suegra no te quiere ver con su hijo, por ejemplo, hace un hechizo de repudio para que ese chico no te vuelva a ver nunca más. Pero el problema es que no es que él no te vuelva a ver nunca más, es que tú vas a apestar para todas las demás personas. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Apestas para todas las demás personas. Por ejemplo, si yo te hago un hechizo, tú eres la novia de un hijo mío, y yo no te veo idónea para mi hijo. Entonces, como mi hijo está tan enamorado de ti, no se separa de ti, entonces yo vengo y te hago un hechizo de repudio a ti. Porque yo te repudio, no mi hijo, yo te repudio. Claro, mi hijo en un momento determinado se alejará de ti. Y tú te alejarás de mi hijo. Bien, pero el problema no termina ahí. El problema es que tú, como tienes ese hechizo de repudio, todas las personas que te rodeen también te dejarán, también te utilizarán, también te quedarás sola. Porque al principio gustarás, pero después sale ese olor, ese tufillo que tienes por ese hechizo que te hicieron. Siempre hay que recordar, tener muy en cuenta que el hechizo de repudio es una invocación a un ente que te transforme toda tu vida en algo negativo. Muchas veces nosotros nos encontramos, y no hay que confundir, porque a veces nosotros tenemos espíritus alrededor de nosotros, y a veces se nos cae una cosa, se nos cae otra, a veces no encontramos una cosa que lo hemos tenido en nuestras narices, a veces son espíritus, a veces también es nuestra imaginación, y a veces son hechizos de repudio. No es fácil curar el hechizo de repudio porque hay que localizar quién te lo hizo y cómo te lo hizo. Bien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un político en España estaba enamorado de una compañera. Como no tenía este político toda la atención del amor de su vida, que era su compañera, acudió donde una hechicera, que esta hechicera le pidió a él que trajera tierra de cementerio para hacerle un hechizo a él y que su amada le correspondiera eternamente. ¿Sí? Uno de los hechizos fue que el hombre se hiciera un baño y se sumergiera con esa tierra de cementerio en la bañera. Bueno, pues el hombre, claro, creyó lo que la hechicera le dijo y efectivamente se hizo ese tipo de baño. Automáticamente le habrá funcionado, porque después el cuento no se sabe del todo, pero le habrá funcionado, qué sé yo, un día, un par de horas. La realidad de este hechizo fue que la hechicera se llevó 250.000 euros, el hombre
que era su cliente y que se bañó con la tierra del cementerio, perdió su trabajo, perdió a su amada, perdió con, yo creo que estaba casado incluso, perdió todo. Incluso sacaron a relucir a través de los medios de comunicación cierta corrupción, todo esto. ¿Qué pasó realmente? Que este hombre, en vez de hacer un hechizo para conquistar un amor, él hizo un hechizo para que todas las cosas le salieran mal. Todas, o sea, se echó prácticamente muerte encima. Entonces, claro, para que este hombre vuelva a ser algo de lo que fue, tiene que hacerse muchas limpiezas durante toda su vida. Y por supuesto, tener una persona que realmente lo quiera liberar del mismo hechizo que él se produjo. O sea, él mismo se lo echó, claro, por un engaño, ¿no? Un engaño de hechicera que se ve que le tenía bastante simpatía, lo repudiaba y le dijo que tenía que hacer todo esto, ¿no? Entonces, esto es importante, que tengáis en cuenta con qué personas trabajáis para libraros de todo este tipo de hechizo. Otra parte también que es muy frecuente ver en los hechizos de repudio son los llamados magia blanca. Las magias blancas o los hechiceros que te dicen que te curan con la mano, la imposición de las manos y todo esto, les gusta, por norma general, tener que su clientela siempre consulten con ellos. Entonces hacen un tipo de hechizo que atraiga y a la vez es un hechizo también de repudio. Espero que les haya gustado este vídeo y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.